esta situación. Todo parece indicar que va a quedar habilitada la sesión dentro de 15 días, con lo que en complicaciones eso podría traer de acuerdo a algunas expectativas. Bueno, pero en Carlos Paz se viene una elección que tiene que ver con el defensor del pueblo, y es allí donde Carlos 40 solicita la aplicación del ficha limpia con los alcances de la ley electoral provincial, que es la que rige los comicios en Carlos Paz ante la ausencia de una ley o una ordenanza de ese carácter en nuestra ciudad. No me voy a ampliar mucho más porque lo vamos a compartir al tema con el propio concejal. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo es la cuestión? Estuve leyendo el proyecto, los considerandos en torno de esto, y por lo que vos comentás allí, estaría Carlos Paz en plenas condiciones de aplicar esta ley, teniendo en cuenta que se rige por la ley provincial a la hora de el desarrollo de los comicios. ¿Es así? Claro, nosotros lo que estamos planteando, Pablo, tiene que ver con que nosotros tenemos una carta orgánica que determina, por supuesto, el marco que tiene que ver con la realización de las elecciones locales, y además dispone que el Consejo de Representantes tiene que dictar una serie de códigos, entre los cuales está el Código Electoral Municipal. Ese Código Electoral, desde que la Carta Orgánica está vigente, no ha sido sancionado en el Consejo, y la propia Carta Orgánica establece que subsidiariamente a las normas de la Carta Orgánica rigen las disposiciones electorales provinciales y nacionales. En este marco hay una cuestión que es bastante reciente y que tiene que ver con esta discusión sobre ficha limpia, que todos lo vemos que se da en el ámbito nacional, en los ámbitos provinciales e incluso en los municipales. Hay municipios que la han aprobado por su propia iniciativa. En este Consejo hay iniciativas presentadas, pero lo que nosotros planteamos no es la sanción de la ordenanza de ficha limpia, sino que nosotros vamos a la mirada que tiene que ver con esta subsidiariedad del Código Electoral Provincial. En diciembre del año pasado, la provincia de Córdoba, a iniciativa del gobernador, trató en la legislatura este instituto de ficha limpia, fue aprobado y está incorporado dentro del Código Electoral Provincial. Es decir, no es una ley distinta, sino que es parte del Código Electoral. Son dos artículos que se han agregado al Código Electoral Provincial. En este marco nosotros nos encontramos ya en este año con una elección local, que es la elección de defensor del pueblo, y por supuesto las elecciones que vienen creemos que la iniciativa es igual. Nos encontramos con esta norma que es de diciembre, que entendemos que por la propia aplicación de la Carta Orgánica resulta vigente para la ciudad. Es decir, si la Carta Orgánica dice que mientras no tengamos Código Electoral Municipal, nos rige el Código Electoral Provincial, y ese código ha incorporado este instituto, nosotros entendemos que es de aplicación a la ciudad en la elección que viene y en las siguientes, hasta tanto que el municipio dicte su propio código electoral o determine que esta norma puntualmente no es aplicable. Carlos, entendiendo esto entonces, la pregunta es, ¿se requiere algún tipo de ordenanza específica que le diga a la Junta Electoral Municipal, oiga, está en condiciones de aplicar el procedimiento de ficha limpia con las inhabilitaciones que la misma establece respecto de los candidatos, o ya de por sí, como lo estás marcando vos, está esta situación más que clara? ¿El Consejo debe adherir a esto? ¿Debe informarle a la Junta o la Junta ya debería estar en conocimiento de por sí? Mira, nosotros entendemos que una ley, que además de orden público es conocida por todos y va a ser conocida por la Junta Electoral, que tiene que llevar adelante el proceso. ¿Por qué nosotros planteamos esta iniciativa? Esta iniciativa no es una ordenanza de adhesión, no es una ordenanza que sancione el instituto, es un proyecto de resolución en donde el Consejo, por tratarse de la primera elección posterior a esta creación de ficha limpia en el Código Electoral, para que no queden dudas de que el órgano legislativo, que además es el órgano que puede sancionar un código electoral, está planteándole a la Junta que nuestra opinión, nuestra mirada, es que este instituto del Código de Ficha Limpia está vigente por imperio del Código Electoral Provincial. Es decir, estamos tratando de institucionalizar para que la Junta Electoral, que por primera vez se va a encontrar en esta situación, sepa que tiene el respaldo institucional del Consejo, que nosotros pensamos en ese sentido, que lo validamos para que haya una mayor
tranquilidad en la aplicación de esta norma. De todos modos, Pablo, obviamente que nosotros entendemos que no sería necesaria una Bien, ordenanza, ni de adhesión, ni una ordenanza que le diga a la Junta Electoral que debe aplicarlo, porque la Junta Electoral, como un órgano autónomo creado por la Carta Orgánica, más allá de que en este caso le hemos creado por una ordenanza posterior, debería, en el marco de la normativa vigente, darle aplicación según de nuestra mirada. Pero te repito, Pablo, como es la primera elección claro. que se realiza a partir de haberse aprobado la ley provincial, entendemos que puede ser una herramienta institucional importante para que sea aplicada, digamos, como corresponde por la Junta Electoral. De todas maneras, Pablo, creo que hay dos cosas que aclarar. Primero, yo no creo que ningún partido político se oponga a la aplicación porque estamos frente a una situación y a un reclamo de la ciudadanía que es permanente y esto tiene que ver con transparencia y dar garantía a la gente. Segundo, hay que dejar bien en claro de qué se trata ficha limpia, porque en definitiva lo que prevé es la inhabilitación para ser candidato a aquellas personas que tienen una condena penal no solo en primera instancia, sino en segunda instancia. Es decir, situaciones muy complejas, muy adelantadas, que Bien. quizás puedan ser una discusión que puede tener validez a nivel nacional, quizás provincial, pero en lo local realmente tiene poca discusión. Es difícil que un candidato en lo local vaya a estar en una instancia de segunda condena y que tenga voluntad de ser candidato y que un partido lo avale. Pero de todas maneras, lo que decimos es, la ley está vigente, es una ley que es aplicable en la ciudad, tenemos una elección por delante, tratemos de darle claridad a la Junta Electoral y a los partidos políticos que tengan voluntad de participar de que este instituto está vigente y se va a aplicar y se va a requerir la documentación que corresponda. Claro. Estas inhabilidades que plantea entonces ficha limpia provincial es más o menos de lo que también se está hablando con el carácter nacional, ¿no? Esto de condena en segunda instancia sin la necesidad en Córdoba de que ésta haya sido firme a través del Tribunal Superior de Justicia o en la Nación a través de la Corte, ¿no? Que es allí, y esto lo sabes vos más como abogado también, donde habría una grieta, ¿no? Que se podría colar en la discusión legal en torno a que la única sentencia firme es la de la última instancia. Y es allí donde podría entrar alguna discusión en caso de que alguien se quiera plantar sobre el tema, ¿no? Claro, es distinto la última instancia y el doble conforme. Lo que Bien, establece la ley provincial, primero es más amplia, porque incluye todos los delitos dolosos, no solamente los delitos referidos a corrupción. Con lo cual es bastante más amplia. Todo delito doloso, cuando tengas la condena de un tribunal y la ratificación de esa condena por un tribunal de alzado, están dadas las condiciones que bien, prevé la ley provincial. A nivel nacional la discusión es distinta, como planteas vos. Algunos planteaban que sean solamente los hechos derivados de la corrupción, otros pedían que la ley fuera más amplia. La discusión está también en esto de si es cosa juzgada, lo claro, cual implicaría sí llegar a la instancia de la Corte, o va a ser un doble conforme como lo plantea la ley provincial. Nosotros creemos que la ley provincial bien, es más razonable porque plantea todos los delitos dolosos y con una doble conforme. Además, en Córdoba hay que agregar otra cosa, Pablo, que no es menor, que es una decisión que en su momento tomó el gobernador de la Sota, que fue validado por la legislatura. En Córdoba los legisladores no tienen fueros. Es claro. decir, no existen los fueros como sí existen a nivel nacional y como sí existen en otras provincias, que aún los Por legisladores ejemplo, Buenos provinciales Aires, tienen ¿no? fueros. Entonces, en esas provincias o a nivel nacional, además de estar la situación, si no existe ficha limpia, tiene que haber un proceso para llevar adelante la destitución o el apartamiento del legislador. En Córdoba eso no existe. En Córdoba, una persona que está condenada tiene que cumplir la condena y no necesita que la autorice ningún legislador. Con lo cual, me parece que ha sido ya un salto en calidad institucional hace un tiempo en Córdoba, creo que vamos adelantado en el tema, y también vamos adelantado con la aprobación de esta ley o la incorporación en el Código Electoral, porque ya ficha limpia está vigente, y esa ley además establece, Pablo, como es el Código Electoral Provincial, su aplicación a las elecciones provinciales y también su aplicación a las elecciones municipales y comunales, como es el caso de la nuestra, que estamos adheridos a esta ley. Bien. Carlos, a propósito de esto que traes a la discusión, ¿no? Y que es interesante respecto de la aplicación de ficha limpia, no hace más que dejar al descubierto otra de las grandes cuestiones que están al pendiente en Carlos Paz, ¿no? Que establece la Carta Orgánica y que desde su creación hasta el día de hoy no se ha logrado avanzar. Digo, esto de una ley propia desde lo electoral, estoy pensando en el propio ente regulador de servicios públicos, también local, Sí, del claro. cual habla la Carta Orgánica. Digo, todo eso ha quedado en un tremendo vacío que en 20 años más o menos.
Sí, Pablo, realmente hay muchas cuestiones de la Carta Orgánica que no han sido reglamentadas, que creo que debería hacerse el esfuerzo por llevarlo adelante. Yo creo que vos tocaste un tema que quizás sea el que más me ocupa y me preocupa a mí desde la Carta Orgánica, que es el ente regulador de servicios públicos, Bien, en el cual yo incluso tengo un proyecto desarrollado, pero es muy difícil pensar la implementación hoy porque implica cargos públicos, implica creación de estructura y todos sabemos que quizás no sea el momento para generar estructura. Pero el ente regulador de servicios públicos yo creo que va a tener una función incluso superadora de la Defensoría del Pueblo, más de la discusión que pueda tener la Defensoría. ¿Por qué, Pablo? Porque fíjate que nosotros en el municipio venimos avanzando en un sentido de municipalizar servicios. Es decir, el agua ha sido municipalizado, las cloacas van a ser municipalizadas. ¿Quién controla ese servicio? claro. ¿Sabés quién controla el servicio de agua y el servicio de cloaca? Nadie. Ujú. Entonces, no es bueno que el municipio preste el servicio y ante un reclamo el propio municipio es quien tiene que evaluar si corresponde o no una sanción. A ver, ¿el defensor del pueblo podría intervenir en estas situaciones? Sí, pero la Carta Orgánica ha creado un ente específico Claro. que permita la regulación con la participación de vecinos y yo creo que vos hiciste, digamos, eje en un tema que a mí realmente me parece que es trascendente, sobre todo en estos momentos que vivimos donde los servicios públicos están muy cuestionados, donde las dificultades económicas hacen que muchas veces no se cumplan con lo que corresponde y donde el vecino no ve, digamos, ningún resguardo para hacer su reclamo y esto sería importante. Y como decís vos, hay muchos institutos que aún no han sido reglamentados, tampoco tenemos un código ambiental, es Claro. decir, hay muchas cuestiones que debería avanzarse y para eso me parece que sería muy bueno que haya una voluntad por parte del oficialismo, porque está claro que si no hay una voluntad del oficialismo en avanzar en estos temas, es muy difícil que uno lo pueda plantear desde una minoría, más allá de que muchas veces planteamos temáticas, Ujú. pero un código o estas cuestiones tan abarcativas son muy complejas y requieren mucho estudio, apoyo técnico por parte del oficialismo y del municipio para poder avanzar. Son cuestiones que son centrales para la ciudadanía. Pueden parecer cuestiones menores, pero que nosotros tengamos un ente que regule los servicios públicos de la ciudad me parece que es central en este momento. Sí, y más como bien lo marcabas vos, Carlos, en una ciudad que tiene el manejo del agua, que ya en los próximos días tiene el de cloacas, tiene el transporte urbano también, o sea, tiene la totalidad de los servicios que tienen que ver con la gente en sus propias manos, o sea, es determinante. Es muy complejo y sobre todo con la queja constante que uno escucha de los vecinos, es decir, la Defensoría del Pueblo tiene plena potestad para los reclamos que tienen que ver con los servicios públicos prestados por el municipio. Pero todos sabemos el planteo que tiene la gente. La Defensoría del Pueblo no ha funcionado como una herramienta de crítica, de análisis, de ver qué es lo que está haciendo el municipio y cuestionarlo cuando haga falta, porque en definitiva no ha terminado funcionando de esa manera y eso también es parte de la queja de la gente que no quiere que exista más la Defensoría del Pueblo, Claro. que pide que el instituto sea cambiado y de lo cual nosotros somos coherentes con lo que la gente está planteando. La institución, como ha sido creada, quizás ha sido con una buena voluntad del legislador que fuera de esta manera. Ha terminado siendo funcional al poder de turno y no solamente en este gobierno, sino en el anterior también sucedió lo mismo. Entonces me parece que hay que pensar ya definitivamente en cambiar la herramienta y quizás va a ir a una situación como tiene todo el resto de las ciudades que tiene una Defensoría del Pueblo, que es propuesto por la primera minoría y elegido por el Consejo de Representantes, bajar los sueldos del Defensor del Pueblo y del adjunto y bajar una estructura que hoy la verdad es que creemos que es demasiado grande para las funciones que cumple y para lo que el vecino siente que en realidad no lo acompaña. Y deberían especialmente el acompañarlo en el tema de los servicios públicos, sobre todo cuando los prende el municipio y no hay a quien reclamarle. Claro, esta es la cuestión. Te corro un segundito de este tema específico, pero te meto en la política y en lo de la Defensoría del Pueblo. Para preguntarte cuál es la idea desde el espacio político. Hace un tiempo hablamos con la gente de la Libertad de Avance, nos decía, nosotros tenemos candidato, lo vamos a poner. La gente del PRO me decía, no, nosotros no. El resto está como muy disperso, ¿no? Habrá que ver cómo se van aunando las fuerzas. Hace algunos días estuvo Alejandra Vigo y se reunió con muchos dirigentes. Se habla de un candidato de la oposición. Te pregunto desde el espacio de ustedes, Carlos, ¿en qué están trabajando respecto de este tema?
Mira, nosotros hemos sido muy críticos del tema de la última elección de Defensor del Pueblo. Yo te recuerdo que la última elección se dio cuando estábamos saliendo de la pandemia. Sí, En aquella oportunidad nosotros entendimos que era, incluso hubo que correr la elección, te acuerdas, Pablo, un par de sí, meses por la cuestión sanitaria. Nosotros ya en esa oportunidad entendíamos que la Defensoría del Pueblo, como está planteada, no tenía sentido. Nosotros aquella vez, por ese motivo y por la cuestión sanitaria, decidimos no participar. No nos parecía que fuera una cuestión central para la ciudadanía y realmente es un desgaste de fondos y un desgaste institucional para una institución que finalmente no cumple con los objetivos que está cumpliendo. Obviamente nosotros en este momento estamos analizando la cuestión, no hay una decisión definitiva tomada por el espacio político. Yo puntualmente sigo teniendo una mirada muy crítica bien, respecto a esta situación, porque me parece que en algún punto ya los partidos políticos deberíamos sentarnos a debatir la modificación bien. efectiva de esta institución y darle un correlato que corresponda con lo que tiene que ser. Digamos, no puede ser que un defensor del pueblo esté tan alineado con el gobierno de turno, y repito, no solamente este gobierno, porque el intendente anterior hizo exactamente lo mismo. Nos parece que eso no es bueno para la gente, y no lo digo yo, te lo dice la comunidad, te lo dice la comunidad con el reclamo permanente, y te lo dice la gente cuando no va a votar. Es que me Es parece que ese es absolutamente insólito. el dato puntual, Carlos. La gente cuando no está conforme con algo, cuando algo no le llega, dice, bueno, no, me corro, no voy, no voto, por más que la obligación nuestra sea ir a votar, aún expresando disconformismo con eso. Pero el disconformismo es no yendo a votar. Así es, Pablo, y si vos te fijas, la participación de la gente en las distintas elecciones ha venido bajando. En un Ujú. principio fue más del 50%, después fue el 40% y en la última fue un 25%. En esta elección, y no va a votar mucha más gente, y eso, digamos, ya no pasa por lo que crea uno como concejal, uno como funcionario, es lo que la gente te está diciendo. La gente no le interesa una defensoría del pueblo como está planteada y lo manifiesta como puede, y lo está manifestando de esta forma, no yendo a votar. Quizás lo ideal sería que participen y, no sé, realicen algún gesto, Voto en pero no lo blanco. hacen. La gente ha decidido no votar, no. ¿Cómo? Voto en blanco podría ser. Podría ser, pero bueno, el vecino en definitiva ese domingo por ahí piensa en lo que le ha resuelto la Defensoría del Pueblo durante el tiempo y dice no voy a votar más allá de que la elección siga siendo obligatoria. Creo que es un tema institucional de Ujú. fondo que hay que sentarse a evaluarlo las fuerzas políticas y realmente intentar hacer el cambio y sí darle valor a un ente regulador de servicios públicos que finalmente creemos que sí es importante hoy para la ciudad. Ahora sí, lo último, Carlos. El proyecto va a tener algún tratamiento legislativo? ¿Cómo, cuándo, cómo será el de ficha limpia? Sí, el proyecto, que es un proyecto de resolución, que lo que busca es una declaración de lo que Bien, entiende el Consejo en este sentido y la comunicación de nuestra opinión a la Junta Electoral, está presentado, va a tener tratamiento en la sesión el día de hoy, que es a las 6 de la tarde. bien. Nosotros vamos a sugerir el tratamiento sobre tablas porque los tiempos ya se acortan. Yo quiero recordarte que estamos ya en el proceso lanzado. A ver, en un proceso electoral que marca el Código Electoral Provincial, 60 días antes de la elección tienen que estar presentadas las alianzas electorales. Esto es el 30 de abril, Claro, es la decir, la semana que semana viene. que viene. Y 50 días antes de la presentación de la elección tiene que estar presentados los candidatos. Esto más o menos va a ser el 8 de mayo. Si nosotros estamos pretendiendo que este instituto, este requisito sea aplicado, pues la Junta Electoral debería tener un conocimiento anteriormente a estos eventos. Exactamente. Veremos cómo continúa entonces la situación. Carlos, como siempre, ha sido un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias, Pablo. Un gusto para mí y un abrazo para todos. Gracias, que tengas buen día. El concejal Carlos 40 de Carlos Paz Inteligente nos estaba acompañando allí con este proyecto de ficha limpia para aplicar a la próxima.